Muchas gracias por la atenta invitación a moderar esta mesa el día de hoy en la sesión de la tarde. Caracterización de geoquímica de yacimientos y artefactos arqueológicos. Tenemos el gusto de, no sé si igual, ¿no? Tenemos el gusto de tener aquí a la doctora Denise Argote y con la plática Caracterización geoquímica de yacimientos prehispánicos de obsidiana del Centro de México. Buenas tardes a todos. Pues yo realmente considero que esta es una pequeña contribución, porque con lo que he visto ya de las pláticas previas se ha hecho un montón de trabajo y realmente hay que estar conscientes de que uno solo no puede hacerlo todo y que necesitamos que cada quien pongamos nuestro pedacito de rompecabezas para lograr avanzar en esta área. Entonces, como ya se ha visto, uno como arqueólogo cuando encuentra artefactos de obsidiana, lo primero que hace es sacar a contraluz y ver el color, ¿no? Y entonces ya podemos apreciar ciertas características ópticas que pudieran darnos una idea de su procedencia. Aún así hay muchos artefactos o muchas obsidianas que tienen características ópticas similares y por lo tanto no solamente nos podemos basar en este hecho para decir de dónde proviene. Una ventaja de utilizar obsidianas, como he visto, a diferencia de muchos otros materiales, es que su composición química es relativamente homogénea entre un mismo yacimiento o dentro de una misma región, pero esta variación química es mucho mayor entre yacimientos de diferentes regiones. Esto nos permite usarlo como un elemento para poder caracterizar procedencias y poder determinar sus orígenes. En el centro de México y en el occidente, como ya se vio, hay muchas fuentes de obsidiana, muchas importantes y de las cuales se extrajo materia prima. En este caso, algunos de los yacimientos que podemos ver aquí, que están en el centro de México, son los que utilizamos para este estudio. Entonces, la hipótesis como base es principalmente que la caracterización geoquímica de las fuentes naturales nos puede dar un patrón específico que nos permita posteriormente relacionarlos con los artefactos que se encuentran en diferentes locaciones. En mi caso, estudiamos los yacimientos de Sinapecuaro, Otumba, Sierra de las Navajas, el Pizarrín en Tulancingo, Zacualtipán, el Paredón y Oyameles. Fueron alrededor de 110 muestras de fuentes de obsidiana. Hay algunos casos, por ejemplo, Sierra de las Navajas o Tumba, que sabemos que existe más de un flujo de obsidiana. En este caso se recolectaron mucho más muestras para tratar de caracterizar los flujos o lo que se conoce en la literatura como subfuentes. Obviamente sacamos las coordenadas en UTM, el datum fue WGS84, que creo que también podría ser importante manejarlo cuando nos estamos haciendo muestreos de fuentes, porque a veces puede haber variación en los flujos. Entonces, manejar además el mismo datum para que aquellos otros investigadores que quieran hacer un muestreo o un análisis de las fuentes sepan exactamente de dónde provienen, porque pues hay diferencias en los datos. En este caso fueron 3 puntos en el área de Sinapecuaro. En el Paredón seguimos de hecho el lecho de un arroyo, porque pues venía cortando todo el flujo y era fácil extraer desde las paredes las muestras de obsidiana. En Zacualtipán también seguimos toda una ruta carretera que venía cortando todo el flujo y era fácil de extraer las muestras de ahí. En Tulancingo pues nos fuimos directamente a un yacimiento de materiales de construcción que también venía cortando todo el lecho y nos permitió extraer pedazos de las muestras. En el caso de Sierra de Pachuca también agarramos varios puntos de extracción, incluyendo la parte sureste de la caldera, donde se encuentran otros tipos diferentes de obsidiana. En Otumba agarramos los 2 ejes de fallas que se encuentran en la zona y también extrajimos en varios puntos muestras de obsidiana. Ahora, como lo menciona Bob en su artículo de 1990,
Cuando uno extrae las muestras para analizar de la fuente geológica, lo correcto es que lo tomemos directamente del caparazón, ¿sí? Que no agarremos las muestras que se encuentran en el suelo, porque realmente no podemos asegurar su procedencia. Tal vez vienen rodando de otra zona, tal vez alguien que se le ocurrió también extraer muestras, traía muestras de otro lugar y tiró una por accidente, lo que sea. No podemos asegurar su origen o su procedencia, por lo tanto lo correcto es sacarlo directamente de la pared. Se fragmentan in situ. Cuando estuve trabajando con los colegas de geología, me decían, si tú vas a recolectar una muestra geológica tienes que fragmentarla in situ, porque si se contamina, por lo menos se va a contaminar con sedimentos de la región y no de un área totalmente alejada. ¿Sí? Se guardaron las bolsas en plástico, etiquetadas obviamente con sus coordenadas GPS, para que no perdiéramos el control de la procedencia de las muestras. Posteriormente se tuvieron que procesar. ¿Por qué? Porque íbamos a utilizar dos técnicas, bueno, tres de hecho, que requerían que estuviera la muestra pulverizada. Entonces usamos alrededor de 50 gramos de cada muestra geológica, se pulverizaron en un mortero de acero. ¿Por qué de acero? Bob también hace un estudio sobre las fuentes de error que puede haber a la hora de analizar obsidianas, y de todos los morteros que utilizó, incluyendo tungsteno, alúmina u otras cerámicas y polímeros, concluyó que el de hierro era el que menos error o menos contaminación introducía. Entonces se molieron en un mortero de acero y posteriormente se mandaron a analizar. Primero usamos difracción de rayos X, pero sabemos que por el rápido enfriamiento de la lava, pues no hay minerales o cristales de un tamaño suficiente para que puedan ser determinados por la técnica de difracción de rayos X. Por lo tanto, pues se concluye que no es una técnica que pueda ser utilizada para este tipo de muestras. Luego las mandamos a fluorescencia de rayos X, que es una técnica multielemental, de análisis multielemental, que nos permite la determinación de diversos elementos mayores, menores y algunos traza. Y luego, como de forma comparativa con diferentes técnicas, utilizamos ICP-MS, que tiene una alta resolución, que tiene unos límites de detección muy bajos, comparables con los de activación neutrónica, y que además lo tenemos disponible en laboratorios aquí en México. Pues la técnica de fluorescencia de rayos X es bastante versátil, te analiza entre 25 y 30 elementos diferentes, te puede dar desde elementos mayores hasta partes por millón en elementos traza, y nos puede determinar elementos desde el sodio hasta el uranio. En este caso se utilizó un instrumento basado en laboratorio, un espectrómetro secuencial, marca Siemens. Se utilizó para la conversión de los datos cuantitativos dos estándares internacionales. Uno es el GR1, que es un tipo de riolita, y el otro es el GR2, que es otro tipo de riolita. ¿Por qué? Porque finalmente es el material más cercano que se tendría como estándar de referencia. En el caso del ICP-MS, los límites de detección pueden llegar hasta partes por trillón en los elementos más pesados, lo cual nos permite un análisis a detalle, además de que podemos obtener tierras raras, que como se sabe son los elementos con menor variación en el tiempo, ¿no? En este caso, bueno, además de todas las tierras raras, tenemos también una gran cantidad de elementos. En este caso se utilizaron 4 estándares de referencias. Hay que recordar que en el caso del ICP el uso de los estándares es nada más para control de calidad, a diferencia de fluorescencia, que sí se utiliza para hacer una regresión lineal a través de la cual se puedan obtener las cuantificaciones de los átomos dentro de la muestra. Cuando nosotros comparamos los resultados por fluorescencia de rayos X de los elementos mayores, obviamente el sílice está jalando toda la gráfica. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de más del 70% de composición de sílice o de óxido de sílice. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, pues eliminar el sílice de nuestro gráfico, y entonces ya podemos ver a más detalle las variaciones de los elementos entre las muestras.
En este caso podemos ver que el aluminio es uno de los elementos que más está variando, el sodio, el potasio, el calcio y el fierro. Cuando graficamos los elementos menores, que serían de una composición menor, digamos entre el 2 y el 0.5% del total, obtenemos que el circonio está jalando mucha de la variación, o sea, es un elemento importante en la determinación de fuentes. El zinc también y el bario, bueno, y el rubidio. Esto fue para todos los yacimientos, pero como les comenté, por ejemplo en Sierra de las Navajas sabemos que existen más de 3 flujos. Hay una investigación que hizo Lightheart, una chica de la Universidad de Texas, en donde determina la distribución de otros flujos de obsidiana presentes en Sierra de las Navajas, 3 de los cuales, o los más importantes, serían el Horcón, Ixatla y las minas. Del flujo de las minas es precisamente donde proviene la obsidiana verde, mientras que los otros 2 son obsidianas como café y gris. En el caso de Otumba, pues, tenemos 2 fallas geológicas perpendiculares y de los cuales también existen flujos diferentes de obsidiana, siendo la de la Sierra de Soltepec la que más se utilizó porque era de mejor calidad, pero no necesariamente la única. En estos casos, ahora sí que graficamos con todos los resultados que se obtuvieron de ICP, porque, bueno, a lo mejor eso lo explico después, bueno, no me voy a adelantar. Si nosotros utilizamos los datos de ICP, generalmente esos se normalizan a través de una condrita, de un estándar de condrita. Pero si nosotros lo hacemos así, no vemos la variación interna de los elementos. Prácticamente las gráficas se ven igual, que serían las de este lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esto fue una recomendación de unos colegas gringos, en las que uno debe normalizar entonces por el promedio de las muestras que tú estás analizando. Y entonces ya podemos ver una variación interna mayor, que serían las de este lado. Pero no es lo único. Cuando nosotros estamos trabajando grandes cantidades de muestras, a veces ver nada más o comparar nada más los espectros o los gráficos no es suficiente. Necesitamos hacer procesamientos estadísticos que nos permitan clasificar cantidades masivas de datos. En este caso, para los datos de fluorescencia, bueno, estuvimos así como que comparando muchos métodos y viendo cuáles eran los que más funcionaban para el análisis. Y probamos 3. Uno era el análisis de la función discriminante, que es un método multivariado de clasificación supervisada. Otro fue el análisis por DBSCAN, que proviene de la minería de datos. Y otro fue a través de una normalización de las muestras y posteriormente clasificación por conglomerados. En el caso de los elementos mayores obtenidos por fluorescencia de rayos X secuencial, utilizamos la función discriminante. Y a la hora de graficar los datos, nada más con elementos mayores ya podemos ver separación de grupos de los yacimientos. Si nosotros hacemos esto, además a los elementos menores, vemos los mismos grupos pero más compactados. Quiere decir que aunque ya podemos determinar diferencias de yacimientos con los elementos mayores únicamente, con los menores y traza obtenemos un resultado más compactado. En el caso de los diferentes flujos de Sierra de las Navajas, cuando lo hicimos la clasificación solamente con lo obtenido por fluorescencia de rayos X, no fue suficiente, no pudimos discriminar ningún grupo. Quiere decir que los elementos mayores per se y menores per se no son suficientes para poder determinar sus fuentes. Entonces utilizamos otra técnica estadística, conocida como DBSCAN. Primero estandarizamos los datos a través de una función que se llama log radio y después los metimos al procesamiento de clasificación por DBSCAN. En este caso, de todas las muestras que analizamos en Sierra de las Navajas, sí pudimos determinar 3 flujos diferentes, nada más por su composición química de tierras raras y de elementos trazamentos, o sea, de partes por millón. ¿Sí?
tenemos el flujo de las minas, que es obsidiana verde, pudimos separar el grupo de Ixtlán, que es obsidiana como cafecita, y el Orcón, que es la obsidiana gris. En el caso de Otumba, que también teníamos muchos flujos, también pudimos discriminar 3 yacimientos o 3 subfuentes diferentes. Una que es obviamente la de Xontepec, ¿no? Otra que está en lo que es Cerro Tepayo y Ixtepec, y otra en lo que es la segunda parte de Ixtepec, Cerro Pacheco y Malpaís. En el caso de Cerro Pacheco y Malpaís es obsidiana gris bastante de buena calidad, aunque no tan translúcida como sería el caso de la de Xontepec. Pero a veces, pues, cuando nosotros queremos, como arqueólogos, no solamente ver la cuestión natural de la fuente, sino que queremos asociarla con los materiales arqueológicos que nosotros estamos analizando, que finalmente son nuestro objeto de estudio, no podemos darnos el lujo de destruir los artefactos. Se recomienda que cuando nosotros tenemos mucho desecho de talla, pues el desecho de talla, pues sí podemos decir, bueno, me he hecho unas cuantas piezas, las muelo y les meto un análisis instrumental pues, de mayor límite de detección. Pero cuando no podemos darnos el lujo, porque solo salieron 40 artefactos de un sitio de excavación, entonces tenemos que hacerlo por técnicas que no sean destructivas. En este caso teníamos la fortuna de contar con una pistola de rayos X, marca Bruker también. Entonces hicimos el análisis de todos los elementos, bueno, de todos los artefactos que sacamos en la excavación de un sitio arqueológico en Tlaxcala, y lo analizamos con un modo de 40 kiloelectronvolts, 30 microamperes. ¿Por qué? Porque queríamos ver los elementos más pesados. Posteriormente se normalizaron y se clasificaron por conglomerados. Este sería el gráfico de conglomerados. Pero que identificamos 4 grupos diferentes, ¿sí? El grupo 1 era de obsidianas que provenían de Sierra de las Navajas, el grupo 2 de obsidianas que provenían del Paredón, el grupo 3 de obsidianas que provenían de Otumba, y curiosamente apareció un artefacto que aparentemente proviene del Chayán, ¿sí? Obviamente metimos muestras de control, que es algo que se recomienda mucho cuando se utiliza la pistola de rayos X, que utilizan muestras de control, es decir, piezas que tú sepas exactamente de dónde provienen y qué son, para que compares los resultados con los artefactos que tú estás utilizando, ¿sí? Entonces tenemos un 12% de obsidiana de Pachuca, un 34% del Paredón y casi un 50% de obsidiana que viene de Pachuca, de Otumba. ¿Qué nos quiere decir esto? Este es un sitio del Clásico Temprano que se consideraba como un centro de control de una ruta comercial entre el Golfo de México y el centro de México, que estaba asociada con Teotihuacán. Tenemos aquí importante obsidiana que proviene de yacimientos que eran controlados por Teotihuacán en esos periodos. Entonces sí nos está marcando una cierta relación de este sitio arqueológico con probablemente Teotihuacán, ¿no? Entonces de ahí podemos sacar muchas interpretaciones sobre contactos, rutas comerciales, relaciones y demás que se pueden trabajar. Bueno, nada más rápidamente, en el grupo de obsidiana verde, curiosamente, uno de los artefactos era de obsidiana gris. Y dijimos, chicos, ¿por qué no lo metió en ese grupo, no? Entonces me fui al espectro y pues es el mismo espectro, o sea, realmente es el mismo espectro. Entonces, ¿qué nos puede decir? Que entonces proviene tal vez de la fuente de obsidiana gris, del flujo de obsidiana gris que está en Pachuca. Conclusiones, a nivel interregional, o sea, entre regiones, sí podemos caracterizar yacimientos o fuentes solamente con los elementos mayores, ¿sí? Obviamente, pues si somos los menores no es suficiente. Pero para el caso de las subfuentes no es suficiente, necesitamos utilizar métodos más resolutivos, en este caso el ICP-MS, para poder hacer la diferencia. En el caso de los resultados por fluorescencia portátil de los artefactos, sí pudimos determinar la procedencia de los artefactos y por lo tanto nos puede dar idea de las relaciones que tenía este centro con otros.
Espero no haberme pasado mucho.